en el curso, ¿le puedo decir, o ya se eligieron todos los cupos pertinentes? Pues ojalá hubiera asistido a la primera clase porque aquí voy a Sí. explicar cosas que el resto de las clases dependen de esto. Pero si esa persona ve la clase y cree que entiende la mayoría de las cosas y se siente capaz de seguir, yo no tengo problema. Pero tendría que ser que revisara la clase y viera que todo esto sí lo sabe. O sea, yo le diría es para entrar ya mismo para que no se perdiera. No Ah, sé, no, sí, si es para entrar ya mismo, que entre. listo de una. Pero Dale. me tiene que mandar entonces un correo porque las personas que entren, la idea es que aparezcan también en mi encuesta y que aparezcan registradas. Perfecto, listo, ya le digo. Bueno, listo. Ahorita sí empecemos. ¿Cómo pongo esto pequeñito? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, se ve grande. Listo. Bueno, entonces, a lo primero, si tienen preguntas, pueden hacerlas en la mitad de la sesión. De hecho, ya que tengo la pantalla completa, alguien puede levantar la mano para ver si aparece. Sí, listo, ya vi la mano. Entonces me pueden levantar la manito para preguntar cosas. Hoy, como ya les había dicho en la clase pasada, cada uno de los temas que voy a tratar aquí aparecieron a raíz de la experiencia que he tenido durante mi trayectoria profesional, pero la forma en la que los acomodé fue la forma lógica, como para que se entienda mejor y no en realidad la forma cronológica. Entonces voy a empezar hablando de un tema que es en realidad que abarca conceptos de lo que hago en mi trabajo actual después de haber terminado el doctorado. Entonces, esta primera parte vamos a hablar de la definición de la biología computacional, vamos a hablar de las ómicas, la definición de las ómicas, y voy a darles bases, ejemplos de cómo son los análisis y qué tipo de preguntas se pueden responder con genómica y transcriptómica. Entonces, esta es la parte presencial, pero en el Drive van a encontrar material en donde están los tutoriales para bases de datos y también hay dos ejercicios de aplicación de conocimientos en los que van a utilizar tanto la biología que aprenden aquí como las bases de datos de las cuales les puse los tutoriales. Y lo primero que quiero hablar en esta sesión es ¿por qué le pusimos ese apellido computacional a la biología? En realidad no es una biología diferente. La biología computacional es biología y los que hacen biología computacional son personas que están muy interesadas en la biología. La computación, desde este ámbito, nosotros la entendemos como todo proceso de tal manera que cojamos información y esa información es transformada o es procesada utilizando reglas lógicas o algoritmos para tratar de entender algo. Entonces, la computación no requiere computadores. Lo que requiere es ese tipo de reglas, esos algoritmos para poder procesar la información. Desde antes de Cristo ya Euclides hacía computación. Y hoy en día utilizamos los computadores porque ellos hacen esa computación de una forma más rápida. ¿Por qué necesitamos hacer este tipo de análisis? ¿Por qué tenemos que hacer computación en la biología? Yo en realidad nunca he tenido una clase en la que me hubieran explicado qué era biología computacional ni por qué la usábamos. Era como que ya se daba por sentado. Pero a lo largo de mi experiencia he visto que es importante que uno tenga bases, entonces aquí les quiero dar como una formalización de por qué utilizamos la biología computacional. O sea, los primeros que la usaron por esto, pero el resto ya nunca dijo por qué. Los sistemas vivos son sistemas complejos. Y yo cuando estaba en el pregrado, creo que la palabra sistemas y complejos solo la escuché en la clase de termodinámica un par de veces.
Y en el resto no volvimos a hablar de sistemas. Sí, aprendimos muchas cosas de matemáticas, aprendimos muchas cosas que ayudaban a entender los sistemas, pero nunca me los volvieron a mostrar de esa manera. Entonces, ¿qué son los sistemas complejos? Y los sistemas vivos son sistemas complejos. Son aquellos que están formados por elementos que tienen una interconexión, pero esa interconexión no es aleatoria. Ellos se organizan de una forma que tiene un sentido que les permite funcionar juntos. Entonces, cuando estudiamos cada elemento de ese sistema, no podemos predecir cuál es la función que hacen cuando están juntos. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos biología es importante que no estudiemos un elemento, sino que lo estudiemos en conjunto, en su sistema. Entonces, la primera es la interconexión y la autoorganización. No es aleatoria la forma en la que se organizan estos componentes en un sistema. Lo podemos ver como si un sistema fuera una red. Eh, las propiedades emergentes son propiedades de sistemas complejos que significan precisamente que cada elemento no tiene esas propiedades, pero en conjunto sí las tiene. Y un ejemplo serían las funciones que tiene, digamos, un organismo completo, que es un sistema de subsistemas, o incluso la función que tiene un proceso biológico, que es un sistema compuesto de diferentes moléculas. Otra propiedad muy importante que tienen los sistemas complejos es que cuando estudiamos estos sistemas en el tiempo y queremos predecir su comportamiento, no podemos predecirlo utilizando modelos lineales. No es fácil predecir qué es lo que va a pasar en un tiempo futuro para este tipo de sistemas. Y la última, y creo que es la más obvia de los sistemas vivos como sistemas complejos, es la jerarquía. Entonces aquí les tengo un dibujito mostrando la jerarquía para que sea más explícita. Digamos que lo primero que podríamos ver serían las macromoléculas. Estas macromoléculas interaccionan entre sí en una célula, ese podría ser el sistema, pero resulta que las células asimismo se comunican y pueden formar tejidos, o sea que ese sería otro sistema. Y resulta que esos tejidos son de diferentes formas y forman órganos, que a su vez forman sistemas que forman el organismo entero. Y el organismo hace parte de una población de otros organismos de la misma especie que también forman comunidades, ecosistemas, etc. Entonces espero que con eso nos quede claro por qué los sistemas vivos son considerados complejos y debido a que tienen tantos componentes, que tienen estas propiedades de autoorganización, de dinámica no lineal, no las podemos estudiar simplemente nosotros de forma manual, sino que necesitamos tener reglas lógicas para modelarlos y ahí es donde empezó a utilizarse la computación como una forma de modelar cómo estos sistemas vivos funcionan. Y aquí una frase que es bastante popular, pero digo yo es muy relevante y es bueno repetirla. Los modelos no son perfectos, pero son útiles. Entonces, a pesar de que las dinámicas de los sistemas son no lineales, en biología, muchos de los modelos que utilizamos en biología computacional para estudiar estos sistemas son todavía modelos lineales. Entonces, no todo hay que creerlo 100%, pero sí es una forma de que nosotros tengamos toda esta abstracción y podamos interpretar los sistemas complejos. Entonces, para estudiar estos sistemas, como ya les dije, la computación trata de tener una información y procesarla. Entonces, ¿qué tipo de información podemos usar para estudiar estos sistemas? Y aquí es donde viene a tomar relevancia lo que llamamos las ómicas. Estas ómicas serían esos procesos que toman la información de diferentes moléculas para estudiar los seres vivos. ¿Y cuáles? Centrémonos primero en el individuo. De este individuo podemos estudiar sus macromoléculas. Entonces, si estudiamos el ADN, decimos que eso se llama la genómica, cuando estudiamos todo el conjunto de las regiones genéticas dentro digamos, una célula, también puede ser a nivel de tejido, o incluso en organismos tan pequeños como los insectos, no se puede tomar una célula, sino que
cuando se extrae el genoma, se toma el de todos los tejidos del organismo. Transcriptómica estudia el conjunto de todos los genes que están expresados del RNA. Epigenómica, que estudiaría todas las modificaciones químicas que se le hacen al DNA o a la cromatina para definir qué genes están activos o inactivos en cada tipo celular, y tenemos otras, dependiendo de la molécula que estudiamos. Proteómica estudia proteínas, metabolómica los metabolitos. Y ya otro ejemplo que vamos a tocar en estas sesiones es la de los microbiomas, en el cual ya vamos a salir del contexto de estudiar un individuo a estudiar varios individuos dentro de una comunidad o ecosistema, que entonces en este caso vamos a estudiar bacterias y hongos, y se llamaría entonces el microbioma. Entonces se le llama ómicas, que viene del griego oma, que significa conjunto. Y vamos a empezar hablando de la primera de esas ómicas, que es la genómica. Pero para hablar de genómica, sí, claro, Edasa, ¿tienes una pregunta? Sí, sobre la parte de epigenética. O Sí, sea, te entiendo que es más basada en todo lo relacionado con la química asociada a la expresión de los genes. es correcto. Pero de todos modos, cuando lleguemos a la siguiente clase, de hecho, les voy a explicar que la forma en la que vemos esas modificaciones químicas también es secuenciando el ADN. Lo que hacemos es enriquecer regiones del genoma que están marcadas por esos compuestos químicos. Entonces, la próxima clase les voy a hablar más de epigenómica. En esta clase les voy a hablar de genómica y de transcriptómica, pero entiendes bien, la epigenómica nos permite a nosotros tratar de identificar esas regiones del genoma que están marcadas químicamente, ya sea a nivel de la cromatina o del DNA, para mostrar qué regiones del genoma están siendo expresadas en diferentes tipos celulares o en diferentes contextos. Edgardo. Sí, te quería hacer la pregunta con respecto directamente al tema de la epigenómica. Entiendo yo que las ómicas, como vienen de la palabra conjunto, estudian las diferentes ¿Puedes hablar un moléculas. poquito más despacio y más fuerte, que no te entiendo bien? Más fuerte, así. Sí, me alcanzas a escuchar ahora. Sí, pero entonces habla así despacio para que no se confunda con el Ok, ruido. te quería hacer la pregunta sobre si la genómica trabaja sobre los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. ¿Por qué se hace una diferencia entre la cromatina con respecto a la epigenómica? Si al final es la aplicación o la modificación química de las mismas macromoléculas. Yo digo que esta distinción se hace más basada en las preguntas que se quieren resolver. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando estudiamos genómica, secuenciamos, me estoy adelantando, porque lo que seguía sería decir cómo se estudia la genómica, pero miramos el ADN y no nos importa si esa información que está en el genoma está siendo expresada en un lugar, en un contexto, ya sea un tipo celular o ya sea en respuesta a un tratamiento o ya sea en respuesta a alguna situación ambiental del organismo. Todo la información que codifique para las posibles funciones de un organismo está en el genoma. Todas, sin importar si esas funciones se llevan a cabo o no. Y cuando uno ya estudia la epigenómica, a pesar de que también utiliza técnicas como la secuenciación del genoma, ya uno se centra es en qué regiones de ese genoma o qué información de las potenciales funciones de un organismo o de un tejido o de una célula está siendo utilizada en un contexto específico. O sea que la pregunta ya es muy específica del contexto, del ambiente en el que tenemos a ese organismo, o si es organismo, o si es tejido, o si es órgano, o si es célula, pero ya tenemos en cuenta qué es lo que está alterando
la lectura o la interpretación de la información que está en el genoma. Podemos ver el genoma como toda la información que potencialmente puede ser utilizada por un organismo y la epigenómica que nos ayuda a responder cuál es la que se está utilizando en un momento concreto. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi a alguien más levantó la mano mientras estaba yo hablando. ¿No? Y quedó clara esa respuesta un poquito más. Pero la clase de epigenómica la voy a dar la próxima clase. Sí, muchísimas gracias. Muy claro. Listo, entonces vamos a empezar con la genómica. Para eso, dos conceptos claves que ya los conocemos, pero es importante que los reconozcamos hoy. Y es que cuando estudiamos genómica, casi la motivación de estudiar la genómica, de hecho, que es lo que estábamos discutiendo ahora, es entender cómo la información en el genoma nos permite potencialmente expresar fenotipos o funciones. Y esos fenotipos pueden ser características físicas, como muestro en esta foto, o pueden ser funciones, por ejemplo, la expresión de ciertas moléculas, la activación de unas rutas celulares en respuesta a estímulos ambientales, todo eso se consideran fenotipos. Todo lo que en realidad significa la interpretación de lo que está en el genoma. Y el genotipo es específicamente la secuencia del genoma con sus nucleótidos específicos en el orden específico. Entonces, cada persona tiene un genotipo diferente. Y lo que hace que en una población que está compuesta por diferentes organismos de la misma especie haya variabilidad de fenotipos es que existe una variabilidad genética. Entonces, para estudiar genómica, estudiamos la variabilidad genética y para estudiar la variabilidad genética, la unidad mínima es la variante genética. ¿Y qué es esa variante genética? Bueno, la variante genética se puede definir como una región específica del genoma en el que si yo lo comparo con otro genoma, voy a encontrar una diferencia. Y ese otro genoma o conjunto de genomas con el que yo estoy comparando puede ser de la misma especie o puede ser de especies distintas. Si es de la misma especie, hablamos de que esto pertenece a las genéticas de poblaciones, y si son de diferentes especies, decimos que esto es más un estudio de genética comparativa. La forma en la que organizamos esa región del genoma para poder encontrar una diferencia comparando diferentes genomas, eso es lo que se le llama un alineamiento. Entonces yo, por ejemplo, vi en la encuesta que les hice que un muy bajo porcentaje de personas había tomado algún día siquiera un curso de bioinformática. Yo les recomiendo completamente que hagan un curso de bioinformática y que empiecen por el más básico, porque una de las primeras cosas que uno aprende en un curso de bioinformática y que parece simple, incluso a veces se lo explican a uno y no le cuentan el contexto, es cómo hacer un alineamiento. Y ya van a ver en estas clases que el proceso de hacer un alineamiento está prácticamente en todos los flujos de trabajo que se utilizan para el análisis de las ómicas. Entonces, el alineamiento es el método que nos permite encontrar estas variantes. ¿Y por qué buscamos variantes en el genoma? Bueno, nuestro genoma tiene 3.100 millones de pares de bases y de esas 3.100 tenemos 4 millones en todo el genoma, incluyendo regiones que codifican para proteínas y otros genes. Y si solamente nos centramos en esos que codifican, no en los que no codifican, tenemos 22.000. Y estas, aunque parece que fuera un porcentaje muy pequeño en comparación con el total, son suficientes para determinar que haya tantas características físicas en los miembros de la población humana, como también diferentes probabilidades y riesgos de adquirir enfermedades e incluso después de tenerlas, de responder diferente a los tratamientos, de responder a diferentes ambientes, de responder diferente a la dieta. Estas variantes son las que permiten eso. Entonces, estudiar estos 4 millones de variantes es muy importante para la genómica, es muy importante para la medicina.
¿Y cómo podemos identificar esas variantes? Bueno, ya les dije, la primera cosa es hacer alineamientos, pero ¿cómo encontramos la secuencia? La secuencia, para poder nosotros hacer esos alineamientos, viene de los procesos de secuenciación del ADN que ya les puse en las preguntas para leer antes de la clase, que revisaran por favor, porque creo que esto lo enseñan en genética, en ingeniería genética, y bueno, si aquí me pongo a explicar las diferentes técnicas de secuenciación, pues no nos va a rendir mucho el tiempo. Pero les recomiendo que las repasen, les recomiendo que al menos entiendan las diferencias entre las de alto rendimiento y las de bajo rendimiento, entre aquellas que incluyen el genoma completo y solo las que se enfocan en las regiones codificantes. Y aquí solamente quiero hacerles unas aclaraciones puntuales que creo que es importante que las tengan frescas en la cabeza. Tengo aquí dos ejemplos. Una técnica de secuenciación de bajo rendimiento, se llama Sanger, y la otra es una de alto rendimiento que es ofrecida por una compañía que se llama Illumina. Entonces, estas son más recientes. Illumina lanzó este tipo de secuenciación en 1998, mientras que Sanger en 1977. Las pongo las dos porque estas secuenciaciones de alto rendimiento son la base de la genómica, transcriptómica, epigenómica y metagenómica. Para hacer todos estos tipos de estudios necesitamos secuenciación de alto rendimiento. Pero resulta que a pesar de que la secuenciación de Sanger sea más antigua y que en estas secuenciaciones de alto rendimiento tengamos acceso a la secuencia de todo un genoma completo, mientras que en Sanger solo una porción, solo un fragmento específico, siguen siendo muy importantes y relevantes las secuenciaciones hechas por Sanger. Es lo que se le llama un gold standard. Yo no sé si están familiarizados con ese término, pero básicamente es una metodología de validación que es muy actual y que en casi todos los artículos que ustedes van a leer en donde hubo un hallazgo de alguna de estas ómicas que se encontró por secuenciación de alto rendimiento, va a haber una validación hecha con Sanger. ¿Por qué? Porque la forma en la que se hace, por ejemplo, la secuenciación de Illumina es el genoma se fragmenta en porciones muy pequeñitas, esos fragmentos pequeñitos, de esos se obtiene la secuencia, y pequeños son de 100, aquí dice de 100 a 300, depende de la tecnología, pero es que en realidad son casi siempre, todos los datos que yo he trabajado, de 150, nunca he tenido lecturas más largas por este tipo de secuenciamiento. Hay otros que sí son de miles de kilobases, pero digamos en Illumina. Y cada una de estas lecturas, para poder reconstruir el genotipo de un individuo, el genoma completo de un individuo, lo que se hace es formar el rompecabezas, hacer alineamientos locales, de tal manera que uno encuentre esos diferentes fragmentos, cómo se superponen y armar el rompecabezas utilizando un genoma de referencia. Lo que pasa es que si hay regiones repetitivas del genoma, uno puede encontrar que esas superposiciones que un algoritmo, un software predice, no son las reales. Entonces, para regiones repetitivas del genoma, es mejor secuenciar regiones más largas y Sanger ahí entra como una alternativa porque permite secuenciar regiones específicas de 500 a 1000 pares de base. Esa es una de las motivaciones para seguir todavía hablando de Sanger. Y sí les recomiendo que revisen muy bien cómo es la bioquímica, porque ya esto sería bioquímica, estudiar cómo funcionan estas dos metodologías. Aunque si ustedes se dedican a la biología computacional, es bastante probable que nunca van a ir ustedes mismos a hacer el pipeteo, pero sí van a entender de qué se trata. Y aquí un poquito de jargon, de palabras raras de vocabulario que deben tener en cuenta cuando estén estudiando biología computacional, cuando estén leyendo artículos que hablan de ómicas, cuando vayan a una conferencia en la que les hablen de ómicas. No se les olvide que pueden levantar la mano y preguntar cosas en la mitad. ¿Qué vocabulario? Esos fragmentos cortos que se secuencian por tecnologías de alto rendimiento se les llama lecturas o reads. Y la forma en la que una compañía se lo entrega a uno es en un archivo de texto que contiene la secuencia y contiene también información de la calidad de cada base. Y ese archivo de texto se llama
un FASTQ5. Y yo les puse en los materiales, en la carpeta que les compartí, un ejemplo de cómo es ese formato. Luego, el alineamiento que se hace de estas lecturas a diferentes regiones del genoma se hace contra un genoma humano, que es el consenso de muchos genomas humanos, que se llama el genoma de referencia. Y ese genoma de referencia no es algo estático. A medida que la tecnología avanza, los genomas de referencia han ido cambiando y se les da nombre según la versión que se ha publicado. Entonces, por ejemplo, aquí dice GRCH37. Entonces, esta era una versión muy popular por casi una década, que se reemplazó por la siguiente versión, que es GRCH38, que es la que ahora es la que más se usa, pero en el 2022 apareció una versión nueva que se llama telomere to telomere, que ya tiene una resolución espectacular en las regiones repetitivas, que era lo que no estaba en estas versiones anteriores. Entonces, siempre que uno va a leer un artículo de ómicas, que va a tratar de reproducir los resultados, que va a descargarse los resultados para hacer sus propias, para tratar de resolver sus propias hipótesis, debe poner mucha atención en que esos datos estén alineados a un genoma de referencia que uno tenga presente, porque el mismo gen en diferentes versiones del genoma va a tener posiciones distintas. Este alineamiento al genoma de referencia, cuando tú lo haces con tu software, va a estar escrito en un formato, en un archivo que se llama un archivo SAM o un archivo BAM, que básicamente lo que tiene son posiciones, o sea, cuál es el principio, cuál es el fin, en un genoma de referencia específico y cuántas lecturas en una posición específica están soportando ese alineamiento. Entonces, el número de lecturas, digamos, aquí hay 3 en esta posición verde. Al número de lecturas en cada posición se le llama profundidad de lectura. Y luego, después de tener este alineamiento, que ya les digo que el alineamiento es fundamental para poder encontrar variantes, se utilizan softwares que encuentran las variantes, básicamente buscando en todas partes dónde están esas diferencias una por una. El archivo en el que se escriben las variantes encontradas se llama BCF file y es básicamente un archivo que tiene el cromosoma, la posición específica, si esa variante tiene un nombre porque ha sido encontrada en más humanos, el nombre de la variante, y si en esa persona esa variante está en 2 copias o en una copia, pues esa información también aparece. Entonces, yo les recomiendo que aunque ustedes no sepan usar los softwares para crear los alineamientos o para leer la calidad de los archivos o para encontrar las variantes, que sí se vayan a alguno de estos links que yo les muestro aquí para que al menos se relacionen con el contenido de esos formatos y que cuando les hablen de ellos no sientan que son palabras extrañas y ya desvíen su atención porque les dijeron FASTQ, ya no entiendo el resto de la charla o del artículo o lo que sea. Entonces, al menos para que tengan awareness, familiarización con estos archivos. Otra cosa muy importante de la genómica y de las variantes es entender que los tipos de variantes, cuando uno dice tipos de variantes, hay diferentes tipos de variantes. Entonces es bastante confuso, pero aquí les tengo el truco. Cuando dicen tipos de variantes, pueden hablar en términos de la estructura. Entonces, si la variante es de un nucleótido único, como yo se las mostré en el ejemplo tan simple que les puse para definir una variante, se llama variante de nucleótido único. Pero resulta que una variante puede ser más larga que eso. Puede ser que en un genoma no haya un pedazo y que en el otro sí, en el de referencia. Eso se llama una deleción. O que haya una sustitución, o sea que el tamaño es el mismo, pero las bases que están específicamente ahí no. Y hay varios tipos. Si son de estructura, se llaman variantes de estructura. Si son de frecuencia en la población, y con eso me refiero a cuántas personas se han encontrado que tengan esa variante, se pueden clasificar en variantes raras,
variantes comunes y variantes de no. Entonces, las raras generalmente son variantes heredadas y son muy relevantes cuando uno estudia enfermedades muy severas que se hereden de manera mendeliana. Entonces van a escuchar bastante variantes raras cuando lean artículos que traten de resolver preguntas asociadas a enfermedades raras. Variantes comunes van a ser más asociadas a artículos y preguntas de investigación que traten con enfermedades comunes. Y variantes de novo, que realmente también son raras, son aquellas que no se heredaron ni de padre ni de madre y en el momento del desarrollo del hijo aparecieron. Entonces, para entender cómo aparecen esas enfermedades de novo, es bueno que vuelvan y estudien un poquito genética del desarrollo, pero por ahora, para términos de esta clase, las que están en los hijos y no en los padres. Y el tercer tipo de variantes, que también es muy importante, y yo ahorita les estoy dando estos conceptos, pero luego cuando hagan los ejercicios de aplicación o los clubes de lectura se darán cuenta que entender estas distinciones era y muy relevante, es que las variantes pueden ser germinales o aquellas que aparecen porque se heredaron y van a estar presentes en cada célula del cuerpo de ese organismo. Y también pueden ser somáticas o variantes que aparecen solamente en una célula y esa célula se divide y ya están en un tejido y eso también es importante para estudio de las enfermedades. Hoy les voy a hablar de variantes de nucleótido único, germinales y raras. Esteban. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí te escucho bien. Es que te tengo una pregunta. Por ejemplo, en estas mutaciones esporádicas que están asociadas al mal del Alzheimer, entonces en principio todas esas mutaciones estarían presentes en todas las células del cuerpo humano. Pues es que si se llaman esporádicas, pueden ser esporádicas porque son de novo o esporádicas porque son somáticas. Y no estarían, si son somáticas y solo aparentemente aparecen en el cerebro, no estarían en todo el cuerpo. Pero la verdad, creo que hay diferentes tipos de variantes que también confieren riesgo al Alzheimer y que son de esos diferentes tipos. Entonces no sabría exactamente cuál me estás diciendo, pero sí sé que hay de los dos casos. Ah, está bien, muchas gracias. Bueno. Un poquito de lo que les dije de leer antes de clase, concepto de qué es un alelo, muy brevemente, como somos organismos diploides, tenemos de cada cromosoma 2 copias, en la misma región en un cromosoma, su análogo en el otro cromosoma, ese se le llama un alelo, y si la secuencia es igual, se llama homocigoto, y si la secuencia es diferente, se llama heterocigoto. Y cuando hablamos de dominancia o recesividad, hablamos ya es de cómo un genotipo o la secuencia específica en unos alelos determina un fenotipo. Entonces, cuando hablamos de dominancia, ya estamos hablando de fenotipos, estamos hablando de cómo tener cierta secuencia me permite manifestar un fenotipo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos que tener cierta secuencia en un alelo es suficiente para que el fenotipo se exprese, pero no tiene que estar en el otro, se le llama dominante. Y si tienen que estar en ambos, se le llama recesivo. Listo, esto, si no lo tienen claro, es muy importante que lo tengan claro y pueden volver a estudiarlo. Esto lo enseñaron en genética, yo se los puse también en los prerequisitos de clase. Y para estudiar variantes normales y responder preguntas como cuántas tiene el genoma humano, en qué cromosomas están, de qué tipo son, si son de lesiones, si son inversiones, si son de estructura, lo que sea, la frecuencia en diferentes poblaciones humanas, en diferentes regiones del mundo, si son comunes, si son raras, todo ese tipo de información está disponible y puede ser encontrada utilizando bases de datos como Ensemble, Nomad y el UCSC Browser. Y yo les puse unos tutoriales en los que esas preguntas así básicas se pueden resolver.
y la idea es que sí vayan, traten de intentar hacerlo, porque en el momento, en caso tal de que ustedes estén interesados, digamos, en investigación, 100% van a tener que tener estas cosas claras. Ah, claro, obviamente si hablamos de investigación humana, aunque en algunas de esas bases de datos también hay información de otros organismos. Pero si quieren hacer investigación en humanos, sí o sí van a encontrarse ellas con estas bases de datos, ya sea que ustedes las necesiten usar o que vayan a leer un artículo y vayan a aparecer en las metodologías EDASA. Gracias. ¿Qué tan confiables son las bases de datos o quién hace la curaduría de que esas bases sí, digamos, tengan la calidad que uno busca o eso se puede mirar? Sí, pues de hecho, la mayoría de la información que aparece en estas bases de datos aparece a raíz de que se colecciona yo no sé si ustedes están familiarizados con el término de los consorcios. Entonces, en biología y específicamente en investigación humana, aparece mucho este término de los consorcios, que es esencialmente expertos en un tema en todo el mundo, en diferentes universidades, se reúnen y en consenso determinan parámetros de calidad, metodologías estándar y tipo de información y validación de esa información. Y como consorcio generan un paquete de información que luego se somete a estas bases de datos. Entonces, yo no tengo conocimiento de todos los consorcios, pero yo hago parte de uno, que es un consorcio de epigenómica. Entonces se llama IHEC, International Human Epigenomic Consortium. Y es un consorcio que llevamos ya 3 años reuniéndonos cada 15 días y cada 15 días se define. Al principio se definía cómo se van a hacer los experimentos en el laboratorio, qué tipo de muestras si tienen buena calidad o no, después qué protocolos bioinformáticos se van a usar, qué herramientas específicas, qué sesgos encontramos, todo eso se habla dentro del consorcio. Y para que llegue a estas bases de datos, generalmente tiene que ser que todo el consorcio mande su paquete de datos para que sea aprobado. Entonces, por ejemplo, el NOMAD, hay un consorcio del que también sé que se llama EXACT, que estudió poblaciones humanas, 20.000 o 25.000 personas de cada ancestría, y como consorcio, porque eran diferentes ancestrías, llegaron y entregaron su información y formaron el NOMAD. Casi siempre todas estas bases de datos tienen información que viene de consorcios, no de individuos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, de hecho, coffee break. ¿Quieren tomar un break o quieren que sigamos? ¿Qué tan cansados están? Yo pensaba aquí 5 minutos para que vayan al baño o se tomen un café. Profe Neil, que levante la mano el que quiere un break now, que quiere un descanso ya. No hay ninguna mano levantada. Sigamos. Muy bien. Excelente. Entonces, ejemplos de genómica. Ya vamos a hablar ahorita sí de enfermedad. Todo esto eran información de variantes. Las variantes existen, ellas son comunes, pues ya vimos que hay 4 millones de variantes al menos, pero no todas estas variantes determinan fenotipos o diversidad de fenotipos que son enfermedad. Algunos simplemente son características físicas u otro tipo de características funcionales que no necesariamente son enfermedad. Dentro de esos fenotipos hay enfermedad y vamos a hablar ahorita de identificación de factores genéticos hereditarios que confieren riesgo a enfermedades raras. Y cuando digo factores genéticos, ya les había mostrado antes, hablamos variantes germinales raras. ¿Por qué es importante abordar este tema? Bueno, resulta que las enfermedades raras son la causa principal de mortalidad infantil y de discapacidad a lo largo de la vida. Estas enfermedades raras casi siempre, bueno, muchas veces aparecen como síndromes, se expresan inmediatamente, la persona nace
y son altamente debilitantes, severas. Los tratamientos, si existen para este tipo de enfermedades, deben ser dados a los pacientes de una manera oportuna cuando todavía están muy, incluso cuando acaban de nacer, para prevenir que la enfermedad sea muy severa o mientras ellos todavía están en la etapa infantil. Entonces, la secuenciación y la genómica entra a jugar un papel muy importante en dos ramas, digamos, del estudio de estas enfermedades. En la decisión de qué tratamientos se usan y en el diagnóstico. De la decisión de tratamientos es una consecuencia que va directamente a beneficiar al paciente. Y el diagnóstico ayuda a escoger cuál es ese tratamiento, pero también tiene un poder de predicción, porque si esta persona está diagnosticada es una enfermedad rara y hereditaria, puede pasar que sus hermanos, futuros hermanos o presentes hermanos en el futuro puedan desarrollar la enfermedad o que ya la tengan y necesiten ese tratamiento. Entonces, por eso es importante utilizar genómica para diagnosticar a estas personas. Y dado que estas son enfermedades raras, los tratamientos que se usan son específicos, son bastante específicos, y es donde se empieza un poquito a hablar de medicina de precisión. Entonces, de precisión porque no cualquier tratamiento va a ser importante para este tipo de paciente que tiene un fenotipo que no es igual que los demás y la causa genética y el mecanismo biológico tampoco es igual. Listo. Entonces vamos a hablar de lo primero, que es otra vez terminología de enfermedades raras. Cuando llega un paciente a la clínica y este paciente tiene una historia de enfermedad que es familiar, si hay una historia familiar de la enfermedad que se segrega de forma mendeliana, es una enfermedad severa, se sospecha que hay una condición genética hereditaria. Entonces llega a la clínica y de la clínica los remiten a un genetista. Bueno, a la persona que tiene esta condición, síndrome o enfermedad, dependiendo del fenotipo que sea, se le llama, cuando se le va a hacer secuenciación, se le llama un probando. Y generalmente, para determinar cuál es la causa genética de la enfermedad, no solo tener la secuencia del probando, si es una enfermedad que corre en la familia, es suficiente, sino que también hay que secuenciar a otros miembros de la familia. Si se secuencian a sus dos padres, los dos padres más el probando, a eso se le llama un trío. Entonces, en mucha literatura y en conferencias van a ver, se hicieron tantos tríos, se refiere a eso, a secuenciar una familia. Y cuando se secuencia, el tipo de estrategia para secuenciar depende mucho de la enfermedad. Entonces, si es una enfermedad que, digamos, el genetista conoce, es un especialista en enfermedades raras de este tipo, por ejemplo, mi jefe, que es especialista en enfermedades hereditarias del riñón, que son ciliopatías, y él ya conoce a las personas y dicen, ah, bueno, tiene distrofia de la retina, tiene problemas en los riñones y también tiene problemas en el desarrollo. Yo creo que esta persona tiene una ciliopatía renal. Hay un panel de genes que ya se conocen que son causales de esa enfermedad. Entonces, el tipo de secuenciación que se hace, digamos, es una secuenciación Sanger solamente para esos genes. Si ninguno de esos genes dio un resultado positivo, no hay variantes patogénicas que expliquen la enfermedad, el siguiente paso es buscar en todos los genes, en todos. Entonces ya se hace una secuenciación del exoma. Y si resulta que en el exoma no pudieron encontrar nada, se hace una secuenciación del genoma completo. Dependiendo del dinero que tengan, pueden hacer de una vez una secuenciación del genoma completo y saltarse todos los pasos. Pero digamos, por ejemplo, aquí en Inglaterra, primero se hace paso por paso y estas cosas las financia el Sistema Nacional de Salud. ¿A quién se secuencia? ¿Y cómo se encuentran? ¿Cuáles son esas variantes que pueden ser causales de enfermedad?
Depende del tipo de herencia, hay muchas estrategias. Yo les voy a dar aquí 4 que me parecen muy lógicas, pero también les doy literatura, les puse también la información para que lean si es que les interesa mucho saber de estas estrategias. Yo lo que quiero aquí, el mensaje que quiero que tengan es que no son iguales, que no es que siempre se analizan los datos de la misma manera y que tiene un poco de... Sí, hay que ponerle lógica, hay que ponerle un poco de conocimiento biológico y de picardía, digo yo, porque mm, para poder llegar a estas conclusiones. Listo, voy a mostrarles las dos más fáciles. Los probandos estarían, o personas afectadas, están aquí coloreadas con morado. Eso es una familia y en blanco están aquellos que no están afectados. Entonces, padre y madre no tienen ningún síntoma, no tienen la enfermedad. 2 de sus 3 hijos tienen la enfermedad. Si fuera un hijo, uno podría pensar de pronto, esto puede ser esporádico. Pero si 2 de los 3 hijos tienen el problema, la probabilidad de que sea esporádica es más bajita, entonces uno dice, debe ser probablemente una enfermedad autosómica recesiva. Aquí hay otra familia en donde los 2 padres no están afectados y 2 hijos están afectados. O sea, que pareciera autosómica recesiva. Pero resulta que la historia familiar de esta familia y de esta son distintas. Esta es una familia consanguínea. O sea, si han habido inbreeding, ¿cómo se dice inbreeding? Bueno, se han mezclado dentro de la misma familia. Entonces, cuando decimos recesiva, casi siempre en la universidad, en genética, etcétera, pensamos que tiene que ser homocigoto. Pero resulta que la población humana es muy grande. Entonces, una variante que quisiéramos que estuviera explicando esta enfermedad autosómica recesiva, si es una familia donde hay consanguinidad, sí podemos esperar que sean variantes homocigotas. Y entonces, ¿qué buscamos? Variantes homocigotas en estos 2 hermanos afectados y las comparamos con las variantes homocigotas en las variantes heterocigotas que están en sus padres. Pero resulta que si es una familia en donde no hay consanguinidad, la probabilidad de que encontramos justo homocigotas es más baja y lo que vamos a estar buscando ya son variantes que estén afectando el mismo gen, pero no tienen que estar específicamente en la misma posición y se llaman variantes heterocigotas compuestas, pero en realidad es el mismo gen afectado, da el mismo fenotipo, pero el punto en el que están esas variantes es distinto. Otro ejemplo, las autosómicas dominantes o mutaciones dominantes. ¿Cómo identificamos? Listo, la historia familiar. Hay un padre afectado, la madre no está afectada y algunos de los hijos están afectados, otros no, en este caso uno solo y sus hijos también aparecieron afectados. Entonces, como no siempre como no los 2 padres están afectados y parece que ese factor genético corre en la familia, pero no siempre se expresa, decimos, listo, puede ser causada por una herencia dominante y estamos buscando variantes que sean heterocigotas. Las buscamos en estos miembros de la familia. Y para poder seleccionar las variantes heterocigotas que sean causales de enfermedad y distinguirla de todas las otras variantes heterocigotas que existen, que hay demasiadas porque el genoma es gigante, buscamos todas las heterocigotas en las personas de la familia que no estén afectadas. Entonces, esto es simplemente el mensaje de cuántas personas de una familia secuenciar depende de qué tan difícil es entender la historia de la enfermedad. No les voy a explicar este otro ejemplo porque veo que me estoy demorando mucho explicándoles cada uno, pero el mensaje es ese. El mensaje es, no siempre se secuencian tríos, no siempre se utilizan las mismas estrategias y para saber qué estrategias usar para encontrar estas variantes, hay que hacer un poco más de indagación. ¿Alguna pregunta de esto? No. Una pregunta mía para ustedes. Si yo quiero encontrar variantes causantes de enfermedad y voy a hacer una secuenciación del genoma, ¿de qué
parte del cuerpo, de qué lugar o qué muestra debo tomar para extraer ese ADN. Edgardo. Profe, como no nos hemos salido del estudio del genotipo, del genoma, yo supongo que no estamos evaluando tampoco expresión y a lo mejor sí podemos estar evaluando epigenética. Yo supongo que cualquier célula que mantenga la suficiente, o sea, que tenga genoma de la persona que queremos evaluar sería buena para revisar. Excelente, muy buena la respuesta. ¿Y cuál es más fácil entonces de tomar? En las clases del profesor Neil, él ha hablado mucho sobre las células que se obtienen del carrillo, porque del carrillo de la boca, de las encías, no estoy seguro. Él las menciona muy seguidas, entonces yo supongo que es una buena técnica para obtener células sin tener que ser muy invasivo. Excelente respuesta. Y de hecho, eh, tan buena que hizo que no, la segunda parte era una pregunta tricky, pero ya me la respondiste también. Resulta que lo primero que yo siempre escucho cuando hago esta pregunta es que secuencian muestras de sangre, ¿cierto? Porque ya de por sí por rutina se toman en la clínica y es que en la mayoría de los artículos que uno estudia que hicieron genómica se secuencian utilizando células de la sangre. Pero entonces aquí hay un problema y es que hay algunas enfermedades genéticas hereditarias raras que afectan las células de la sangre de tal manera que hacen que mutaciones de la sangre se acumulen. O sea, prácticamente son factores genéticos hereditarios que predisponen a leucemias, pero no son leucemias que se adquieren a lo largo de la vida, sino congénitas. Y en esos casos, estudiar células de la sangre es totalmente inapropiado porque las variantes que uno encuentra, uno no sabe si son variantes germinales o si nacieron con la persona o si aparecieron a lo largo de la vida. Entonces, en esos casos, si el tejido que uno va a mostrar está afectado por una tasa de mutación mayor por alguna situación, de ese tejido no se puede tomar y aplica para sangre o aplica para cualquier otra factor hereditario que haga que se cause, digamos, un tumor. De ese lugar no se debería tomar porque habrá un enriquecimiento de mutaciones que no van a ser germinales y no vamos a poder saber si esas son las que se heredan. Listo, pero muy bien. Generalmente entonces se toma la muestra de la boca o de un cabello o así. Excelente, muchas gracias. Y aquí un poco más otra vez de tecnicismos. Tenemos esta muestra que ya decidimos entonces de qué tejido tomarla. Le extraemos el ADN, lo mandamos a secuenciar en Illumina y nos mandan los FASTQ files. Estos FASTQ files los alineamos a un genoma de referencia. Vamos a utilizar la última versión, el HG38. Y luego utilizamos un software que nos dice con respecto al alineamiento del genoma humano, ¿cuáles son las variantes? El siguiente paso, del que no hemos hablado todavía, es la anotación de esas variantes, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Y qué es la anotación? Es decir, si hay una variante, ¿qué es biológicamente lo que esa variante está haciendo? Y entonces para eso, por ejemplo, aquí yo tengo un dibujito ilustrativo. Uno usa diferentes métodos, ya sea funcionales en el laboratorio, va uno y pone la mutación en un organismo modelo, o en células del paciente crecidas en el laboratorio y mira, pero eso es muy caro. Lo que generalmente se hace es que uno utiliza softwares que le predicen a uno cuál es el efecto de esa variante en un elemento funcional del genoma. Casi siempre, y esto está muy sesgado a día de hoy, aunque hay tanto conocimiento, todavía a regiones que codifican para proteínas. O sea que básicamente la pregunta de todo lo que podría pasar con una variante se reduce a cómo esa variante afecta la función de una proteína. Entonces a mí, que me gusta tanto la epigenómica, me parece muy reduccionista y por eso es que me contrataron en este grupo, porque queremos ya buscar cómo las variantes causantes de enfermedad pueden afectar otro tipo de elementos que no solo sean proteínas.
pero en general lo que se busca, lo primero que se busca son efectos en proteínas. Y esto es una figura solamente ilustrativa para mostrarles cómo se ve una variante. Esto es una secuencia de referencia, digamos la versión HG38, y estas son todas las lecturas que obtuvimos por secuencia H. Y entonces aquí vemos estas heces. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, sí, claro, es que no vi la manito. Esto, perdón, cuando uno hace, que dices que para buscar efectos en proteínas, ¿es porque es demasiado complejo ver las interacciones entre otras cosas de regiones? ¿O es que es muy fácil, pues, para ver de proteínas? Bueno, Pues cuando yo estaba ambas leyendo sobre cosas. Lo sistemas primero, biológicos, sí, es ambas cosas. Lo primero es, hay más probabilidad de que un efecto en una proteína cause un fenotipo severo. Y también es cierto que hay menos bases que están dentro de lugares que codifican para proteína que bases en general en el genoma humano. Entonces, es ambas cosas. Una es porque cuando se afecta una proteína hay más probabilidad de que el fenotipo sea severo. Y dos, que es computacionalmente mucho más intensivo buscar a lo largo de todo el genoma en los lugares no codificantes. Y los lugares no codificantes del genoma, casi siempre la función que tienen no es una función pleiotrópica, o sea, no hacen lo mismo en todos los tejidos, sino que son regiones que funcionan como reguladores de la expresión de esas proteínas en diferentes tejidos y en diferentes condiciones ambientales. Entonces, el entendimiento de esos elementos funcionales que no son codificantes es mucho más complejo. Y por eso, como las enfermedades genéticas son enfermedades que requieren un diagnóstico oportuno, rápido, tratamientos precisos, se va a tratar de hacer las cosas más rápido, ¿cierto? A lo más fácil al principio. Y está bien. Lo que no está bien es que el resto se ignore. Entonces está bien que un laboratorio que se especializa en eso tenga gente que haga esto que ya se conoce muy bien y otros que se preparen para que encuentren cosas en otros lugares no funcionales no funcionales, no codificantes del genoma, en caso tal de que aparezca un caso que sea difícil de diagnosticar por mutaciones en proteínas y ya tengan herramientas que puedan utilizar para buscar qué otros posibles factores genéticos están involucrados y que no necesariamente alteren proteínas. Entonces, por eso ya los grupos de investigación están empezando a buscar más gente que sepa de epigenómica y se está enseñando más de epigenómica. Yo por eso también les voy a hablar a ustedes de epigenómica, para que no vayan solamente y tengan ese narrosco, que no vayan, para que tengan una perspectiva más amplia y sepan que esto también es importante. Porque hay síndromes que son causados por mutaciones en regiones reguladoras. vale, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es simplemente una ilustración, el esquema, y esta es la realidad. Entonces aquí, por ejemplo, ven todas estas lecturas tienen una C y la referencia tiene una A. Aquí parece que esto es un homocigoto, porque si fuera un heterocigoto aparecería al menos una otra A en alguna lectura, ¿verdad? Eso o alguno de los alelos está perdido. Si solamente tiene una copia, porque en el otro hay una deleción, también solo veríamos una variante. Y esta es la gráfica que aparece en todos los papers, que entonces si uno no entiende muy bien de esto, ya desde que la gráfica no la entiende y se aburre, ya no quiere leer más. Pero básicamente esto es un programa que se llama IGV, que es un visualizador supuestamente user-friendly, pero no es tan user-friendly, y a cada base se le da un color. Entonces la referencia la pone en gris y a cada base que sea una variante le ponen un color. Por ejemplo, roja si es T y cafecita si es G. Y aquí lo que vemos es que en esta posición del genoma tenemos muchas lecturas y la mitad de ellas son grises y la otra mitad son cafecitas. Entonces esto es un heterocigoto para esta posición en donde hay una G y una T. Eso era simplemente para decirles cómo se representaba. Y ahorita sí la anotación. Y vamos en cómo anotar esas variantes. ¿Qué hacen? Entonces, hay diferentes tipos de funciones o de consecuencias funcionales, más bien esa sería la expresión más apropiada para esas variantes. Una puede ser una variante normal, esta es la referencia, perdón, una variante silenciosa que no produce ningún cambio en el aminoácido. Porque también les expliqué que esto está más enfocado ya en proteínas y vamos a hablar de consecuencias funcionales en proteínas.
La otra es que de pronto esa variante altere el aminoácido o puede hacer que se codifique un stop codon o incluso puede hacer que se afecte el marco de lectura. Entonces, todas estas otras que no son silenciosas pueden hacer que una proteína pierda su función o gane una función. Y la función, si se pierde la función, si el organismo es tolerante a la pérdida de la función, pues puede que no haya ningún fenotipo, pero si es intolerante a la pérdida de la función de esa proteína, podemos ver algo. Y lo mismo con la ganancia de la función, podría ser tolerante o podría ser intolerante. Entonces la palabra tolerante e intolerante, gain of function, loss of function, aparece mucho en toda esta literatura y se refiere a esto, a la consecuencia de una variante en la función de una proteína. Y hay algoritmos, fórmulas que predicen cuál va a ser esa consecuencia. Les voy a hablar de dos, como un poquito más en detalle, y les voy a mencionar otros. Cantidad hay. Les voy a mencionar estos dos porque han sido muy tradicionales y aparecen mucho, entonces en los discursos de genómica la gente los menciona mucho, entonces por eso les quería un poquito hablar de este. El primero es sorting intolerant from tolerant. Y ya les hablé de qué es intolerante y qué es tolerante. Un poquito de vocabulario. Este score, este puntaje, esta predicción, se basa en la conservación evolutiva de los aminoácidos. O sea, que se hace un alineamiento, pero a nivel de aminoácidos, y se mira si ese aminoácido que cambió como una consecuencia de la variante era un aminoácido que evolutivamente estaba conservado, bajo la premisa de que si estaba conservado era porque era importante. Y ya en la clase que tengamos de 2 clases más adelante, les hablo de por qué es importante entender evolución. Entonces esta se basa en el grado de conservación. Esta otra que se llama PolyPhen, lo que examina es la conservación, pero no a nivel de secuencia del aminoácido específico en un alineamiento, sino que lo que hace es superponer estructuras tridimensionales de las proteínas homólogas en diferentes especies y ver si el aminoácido que cambió tiene una función similar conservada en la estructura tridimensional de la proteína a lo largo de la historia evolutiva. Entonces, utilizan fórmulas matemáticas que se traducen en unos puntajes o unos valores que ya ustedes pueden entender enseguida en su cuaderno o en buscarlos en Google cuando los vean en la literatura, pero lo importante es que entiendan que se basan en conservación ya sea de la secuencia o de la estructura tridimensional. Y hay otros, bastantes otros, que utilizan diferentes otras estrategias para poder predecir eso. Entonces, simplemente es para que lo tengan presente, para que sepan que existen estas herramientas que predicen la consecuencia y que hay variedad. Y ahora sí, como el mapa de cómo interpretar esas consecuencias en el contexto de decir si es importante para la enfermedad o no. La mayoría de las variantes genéticas que hay son toleradas. Y ya les hablé de qué era la tolerancia. Cuando tenemos un gen específico, en ese gen específico puede haber tantas variantes como bases haya en el gen, ¿cierto? Si miramos la frecuencia de las variantes que a lo largo de la investigación médica se han encontrado que son patogénicas, vamos a ver que la frecuencia de esas variantes, cuando la contrastamos con la frecuencia en la población, ellas están concentradas son raras en la población. Entonces, esta es una distribución del número de variantes en un gen, variantes que se han considerado patogénicas y con respecto a la presencia de esa variante en las poblaciones. Esto para decirles que cuando uno estudia enfermedades raras y quiere buscar variantes patogénicas, casi siempre piensa la variante patogénica es una que también tiene que ser rara en la población. Y
¿Qué más se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el tipo de variante, y cuando dije tipo, son esos 3 tipos de tipos que les expliqué al principio. Se tiene en cuenta la localización. En cuanto a la localización, se tienen en cuenta esos scores de los que les hablé, o sea, de si hace que la variante cambie el marco de lectura, o también en localización va si está dentro de un codón, o si está dentro de un intrón, o si está en una región reguladora. También se tiene en cuenta si es una variante que es nueva o si está previamente publicada. Si está previamente publicada se les da más valor, o sea, más confianza de que esta variante sí podría ser la causante de la enfermedad en una familia. Información funcional, que esa viene de haber hecho experimentos en el laboratorio, ya sean con muestras de pacientes, ya sean con animales, y ese tipo de cosas. Y aquí tengo una barrita que muestra el espectro de la clasificación de esas variantes. Entonces pueden ser benignas o patogénicas, que sería lo ideal. Si una variante es ya patogénica, listo, clasificada patogénica. Y si es benigna, pues bueno, esta no era, podemos concentrarnos en las otras, pero resulta que es un espectro. No solamente hay benignas y patogénicas, sino que hay probablemente benignas, probablemente patogénicas, y estas muy famosas que son de significado incierto. Y estas de significado incierto son de hecho la mayoría de las variantes. ¿Por qué las ponen de significado incierto? Porque por alguna de estas razones que tienen en cuenta para clasificar las variantes, no pueden estar seguros de que sea ni benigna ni patogénica. Por ejemplo, parece que sí es patogénica, los scores dicen que sí, que afecta la proteína, está en una localización que es súper importante, pero nadie la ha estudiado nunca en el laboratorio. Entonces no puedo decir que es una variante que sea patogénica. Y como esto parece un poco subjetivo y hay tantos criterios, no tienen que entender más de aquí que el mensaje es que hay el análogo de un consorcio, hay un gremio, un grupo de personas que hacen en conjunto, se llaman el American College of Medical Genetics and Genomics, que es básicamente un montón de gente experta que viene y son miembros de este equipo, que escribieron unas guías que es importante que todo el mundo las lea y las tenga en cuenta para saber, dependiendo de la cantidad de información que uno tiene acerca de una variante que encontró en la familia que secuenció, si esa variante es benigna o es patogénica. Entonces aquí simplemente para que cuando lean esto en alguna parte, lo vean, estén familiarizados con que esto existe, que existen unas guías que le permiten a uno hacer eso. Y una pregunta mía para ustedes. Se deberían reportar al paciente los resultados de una variante que es de patogenicidad incierta. Parece que es patogénica con esto con los scores in silico, está en un lugar importante del genoma, pero no hay información funcional de laboratorio que me diga que esa variante es patogénica. Se le podría decir a un paciente, o se le debería, porque se le debería decir a un paciente que tiene esa variante. Tiene una enfermedad rara, severa, que corre en la familia. Pues yo diría que sí. No, porque yo diría que no. ¿Quiénes sí, quiénes no? Puedes decir, hola, yo soy Juana, y yo digo que sí. Es que no veo los nombres. Hola, yo soy Andrea y digo que sí. Listo. Andrea dice que Hola, sí. yo soy Alejandro y digo que no. Alejandro dice que no. Andrea dice que sí. Un tercero que desempate. Bueno, entonces, ¿por qué sí y por qué no? Andrea y Alejandro. Pues yo digo que sí, primero por transparencia y autonomía del paciente. Lo segundo es para tener un contexto clínico, o sea, como que algunos hallazgos inciertos como que pueden adquirir mayor relevancia a medida de que pues, se obtenga más información en el futuro. Entonces, a lo mejor tú no podías preverle el adecuado como tratamiento de información, pero en un futuro el paciente tendrá toda su autonomía de buscarlo por otro lado. La otra es por consejería genética. Entonces, si se reportan como resultados inciertos, entonces también me parece fundamental que el paciente también reciba consejería genética como adecuada en otros lados o algo que esté más especializado, y ya podría entrar como por la política de la institución, que no sé
ya ahí sí no sabría. Listo. ¿Y qué dice Alejandro? ¿Cómo le Pues responde? yo diría que no al menos de entrada, porque si precisamente son de patogenicidad incierta, también, o sea, si no estamos 100% seguros de que puede estar generando, o sea, si no tenemos un contexto adecuado, también podemos generar en el mismo paciente como histeria, o sea, podemos estar generando pánico de pronto sin estar seguros de que efectivamente pues sí tiene un problema. Entonces, yo al menos pues, primero indagaría, primero mucho más, haría pues, eh, indagaría mucho a ver en qué otros pacientes se pudo haber dado al mismo caso, si hay un historial clínico, alguna cosa, antes de reportar. Excelentes posiciones de los dos. La verdad es que esta pregunta es una pregunta de debate y es cierto, dependiendo de la institución, dependiendo del país, incluso dependiendo del grupo, la gente tiene diferentes puntos de vista. En donde yo estoy en este momento, mi jefe que es experto en diagnóstico de enfermedades raras, ciliopatías, él no reporta a los pacientes resultados de patogenicidad incierta, pero sí los registra. Entonces, en la comunidad, ellos tienen un registro y no registran la información del paciente, más allá de que, digamos, un umbral de la edad o la etnicidad, cosas así, nada que identifique al paciente, pero sí que existe un fenotipo y una variante de patogenicidad incierta, pero a la comunidad investigadora. Al paciente, no. Y aquí les tengo un video de YouTube en el que una experta en cáncer de mama, genética del cáncer de mama, explica que ella no reporta los resultados de patogenicidad incierta y cuenta la historia de que había una familia y en esta familia, dice que hay varias historias así parecidas, pero en esta familia corre la predisposición al cáncer de mama. Entonces ya han habido varias mujeres que han muerto por esta situación y la madre tiene cáncer de mama y la hija, una de las hijas, ha ido a consejería genética con la mamá. Resulta que las personas afectadas se han hecho todos estos exámenes de los que les he hablado, se les ha hecho secuenciación, no sé, no creo que de genoma completo, pero sí o incluso puede ser de genoma completo y todavía no las han encontrado, porque hay variantes que son muy difíciles de encontrar. No se ha encontrado la variante causal. Hay una, por supuesto, porque corre en la familia, pero no se sabe cuál. Tampoco se sabe, o sea, unas personas lo desarrollan y otras no. No es la penetrancia de esta variante que haya, no es 100%. No todas las mujeres de la familia han muerto de cáncer de mama, pero sí bastantes. Entonces esta hermana va y se hace su test genético y encuentra una variante heredada de ella y su mamá que la variante se segrega y es de patogenicidad incierta y se la reportaron. Entonces ella dice, esta debe ser la variante, no me importa si no es de verdad o si es de verdad, me voy a hacer una cirugía total y se estirpa las dos mamas. La hermana de esa hermana viene aquí a Inglaterra al consultorio de esta genetista y dice, yo quiero hacerme este test porque si me sale la misma variante de patogenicidad incierta, me voy a hacer la misma cirugía de mi hermana, pero quiero saber que si la heredé. Sabiendo que esta persona va a hacer una cirugía de ese tamaño, ellos buscaron la variante, la encontraron y no la reportaron. 2 años después, la misma variante fue estudiada, porque ya era una variante que dentro de lo raro era un poco común entre estos casos. Esta variante resultó que la clasificaron como benigna, no como likely benign, de una benigna. O sea que una de las hermanas, sin estar segura de haber heredado una variante causal, se hizo una cirugía innecesaria. Bueno, no sabemos si es innecesaria o no, pero esta otra hermana se salvó de hacerse la misma cirugía. Entonces es un tema bastante complicado que aunque no tengamos una respuesta definitiva, es muy importante que al menos la pregunta la tengamos en la casa cuando estudiamos estos temas. Y la segunda es, listo, me pregunta para ustedes otra vez, encontré la variante patogénica. ¿Qué probabilidad real hay de que la persona que tiene esa variante patogénica desarrolle la enfermedad? Bueno, por ejemplo, para la parte de cáncer de cuello de, sí, de cáncer de mama,
Decían pues que casi siempre que se encontraba el cáncer, era potencialmente casi del 90%, bueno, sí, casi del 90% de que desarrollaría ese cáncer dependiendo de la edad que tenga, pues la mujer. Es lo que más se busca pues en cáncer de mama. Bueno, depende del tipo de fenotipo. Hay unos fenotipos que se llaman fenotipos que en combinación con el genotipo asociado se llaman de alta penetrancia. ¿Qué significa eso? Como tú dices, de todas las personas que tienen esa variante, el 90% desarrollan la enfermedad. Pero la realidad es que de todas las variantes patogénicas que se han encontrado, de todas las enfermedades a día de hoy, la mayoría tienen una penetrancia variable o muy baja. O sea que incluso tener una variante patogénica que sí es un prerequisito para desarrollar la enfermedad, no es obligatorio que la enfermedad se desarrolle. O sea, está ahí, puede desarrollarse dependiendo de un ambiente, de unos factores de riesgo, pero lo más probable es que no. Ah, Entonces, pero para venga, que eso uno me lo da toma otra con un pregunta. grano de sal. ¿Cómo? Eso me da otra pregunta, porque por ejemplo, el cáncer hereditario y el cáncer esporádico, pues que es por otros factores, es más grande la población de cáncer esporádico que por pues por tener la mutación. Entonces eso quiere decir que, ¿cómo se miden esas probabilidades? Esas probabilidades, bueno, primero, es muy difícil de medir porque digamos que si es una enfermedad de por sí, una enfermedad rara, para que tú midas la penetrancia, necesitas que muchas personas tengan la enfermedad y si la enfermedad es rara, pues ya no las tienes o no las tienes en el mismo momento histórico. Si es una enfermedad común, la penetrancia lo más probable es que sea baja porque es una enfermedad común. Y la diferencia entre estos casos esporádicos y los casos de predisposición la vamos a entender muy bien cuando estamos en la parte de evolución. Pero entender la penetrancia de un fenotipo es muy difícil, requiere datos de muchas familias o al menos de un número razonable de familias, una completitud de la información impecable porque se requiere historia familiar y que se hayan secuenciado a todas estas personas para poder determinar que realmente haya una variante. Entonces es bastante complicado. A ver, 7:22. Les dejé un ejercicio en el Drive. Es un ejercicio de aplicación de conocimientos en el que les voy a hablar de toda esta terminología que les dije acá para que estén un poquito, se sientan más científicos cuando lo lean. Es acerca de, hay un paciente, el paciente es un niño porque estamos hablando de enfermedades raras, debilitantes que generalmente se manifiestan a temprana edad. Les doy unos fenotipos, ustedes tienen que tratar de encontrar dentro de una versión muy reducida de variantes que se encontraron haciendo estudio del exoma, cuál es la variante patogénica y para poder encontrarla van a tener que ir a explorar diferentes bases de datos que les hablan acerca de enfermedades, de herencia de las enfermedades, de los fenotipos, de la frecuencia de la población y cosas así. Entonces, ojalá se diviertan con este ejercicio. Es un ejercicio individual en principio, pero por supuesto que se pueden reunir para que discutan cómo hicieron las cosas, estrategias, si quieren discutir con otras personas. Pero sí me interesa que sea individual porque pienso que es importante que cada persona sea capaz de hacer todo el proceso completo o darse cuenta de que no es capaz para que pueda reforzar cuáles son esas eh, debilidades o cosas que le falta estudiar más, ya sea de biología o ya sea de esta parte de manejo de base de datos, etc. Quieren, y les dejo también un club de lectura que es acerca de las estrategias que se utilizan para encontrar variantes genéticas que no les he mencionado aquí, otras diferentes. Entonces, básicamente en este ejercicio ustedes van a leer un artículo en grupos de 4 personas, que ya monté los grupos en el Drive, ahí hay un Excel que muestra la persona a qué grupo fue asignada, y pues yo traté de que fuera una actividad en grupo en la que nadie pueda decir que una persona va a trabajar en el grupo y el resto no, porque les asigné tareas de tal manera que tengan que interaccionar.
Y bueno, espero que también se diviertan con el ejercicio. ¿Quieren hacer un receso? Nadie quiere hacer un receso, nadie levantó la mano. Voy a tomar agua. Entonces, sigamos. Bueno, les hablé de genómica. Esta parte de transcriptómica, veo que la vamos a empezar hoy, pero la vamos a terminar la próxima sesión. Y les voy a hablar generalidades de la transcriptómica. Entonces, en genómica hablamos de toda la información potencial que está en el genoma, pero que no necesariamente se va a expresar. En transcriptómica hablamos de un contexto específico que es lo que se está expresando de ese genoma. Y cuando digo contexto específico, depende de la tecnología que usemos. Entonces, hay tres tipos principales de transcriptómica y les voy a hablar más en detalle de uno de ellos, pero les voy a mencionar los tres para que tengan este conocimiento. El primero y más famoso, más clásico, y que por eso no me voy a enfocar en él, porque recuerdo que me lo mencionaron en el pregrado y también lo vi en artículos por mi parte. Parece que este tipo, conocer cómo funciona llega a la vida de uno sin que uno haga tanto esfuerzo. Entonces, no voy a hablar mucho de este. Se llama bulk RNA-seq o RNA-seq de tejido completo. Y aquí tengo un dibujito ilustrativo en el que muestro un punto. Ese punto es el sistema que estoy estudiando, ya sea el tejido o el órgano o el organismo, si es un organismo pequeño. A todo eso le extraigo todo el RNA que se está expresando. El siguiente es Single Cell RNA-seq o RNA de célula única. Entonces, el mismo punto que estaba acá, este sistema, en realidad es un conjunto de subsistemas. En este caso, de células que tienen diferentes tipos. Y cuando estudiamos RNA-seq single cell RNA-seq, podemos entender estas diferentes poblaciones de células y ya este punto se convierte en algo más grande, más detallado. Y el otro nivel de resolución que podemos estudiar es transcriptómica espacial. Resulta que estas células que son de diferentes tipos pueden estar haciendo funciones diferentes dependiendo del lugar en el que se encuentren, dependiendo del espacio dentro de un órgano, dentro de un tejido, de la exposición que tengan en ese lugar específico, y por eso se estudia la transcriptómica espacial. Entonces, del bulk RNA-seq, del que no voy a hablar mucho, solamente quiero repasar cómo se hace en términos muy someros, muy generales. Hay un tejido aquí completo que tiene diferentes tipos celulares, ni siquiera sabemos que hay un tejido completo. Puede ser una muestra de sangre o puede ser una biopsia, pero todo lo que haya en ese tejido se le hace una extracción de RNA total. Ese RNA se convierte en ADNA y se hace una secuenciación de todo eso. Casi que como hablamos en genómica, pero aquí no se secuencia todo el genoma, sino solamente lo que se expresa. Y entonces lo que hacemos es nuevamente los famosos alineamientos, esas regiones que se expresaron, que se secuenciaron, se alinean a un genoma de referencia y uno cuenta cuántas lecturas se alinearon a cada punto y las combina por genes. Y eso lo llama uno valor de expresión, conteo de reads, que también lo puse en este documento que les dije de presaberes. Y uno puede hacer heatmaps, que son estos mapas de calor, en donde para cada una de las muestras que uno secuencia, porque en general uno no secuencia una, sino que uno secuencia varias porque quiere comparar, ya sean del mismo organismo en diferentes puntos del tiempo o bajo diferentes tratamientos o de diferentes personas incluso, pero lo que uno busca siempre es comparar. Y para cada gen uno tiene un valor de esa expresión, que es el número de reads o de lecturas que mapearon a ese genoma de referencia. Listo, entonces ese es como el protocolo general. Les dejo un club de lectura en el que se hace ese. Pienso yo que es muy importante que, si esto ya lo sabían,
esto probablemente les parezca un poquito más desafiante entenderlo, ya cómo se utiliza y cómo podemos sacar nuevo conocimiento de utilizar una tecnología tan clásica como esa. Entonces les dejo un club de lectura de un artículo que me gusta mucho, en donde estudian las diferencias del sistema inmune entre hombres y mujeres y cómo esas diferencias pueden no ser debidas a que sean hombres y mujeres genéticamente, pero por las hormonas diferentes entre ellos. También es una actividad. Profe, ¿Sí? qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que, no sé, hace rato levanté la mano y no te habías dado cuenta, entonces. Ah, no eh, lo vi. Qué pena. ¿Cuál es tu no, nombre? Edgardo. Ah, sí, Edgardo, otra vez, ok. Bueno, Sí, muchas todavía. que empezar a participar mucho, como veo 2 y 3 nombres que siempre salen, entonces el resto también se ponen las pilas y preguntan. Listo, Edgardo, adelante. Sí, profe, te quería preguntar, primero con el tema de los clubes de lectura, porque no sé cómo están organizados, cómo los que queremos participar. Ya vi que pusiste 2 clubes de lectura. No sé cómo nos organizaremos con respecto a eso. Ah, bueno, los artículos y las instrucciones de qué hacer para cada club de lectura están en el Drive. Y los grupos también los asigné, están también en el Drive. Hay un Excel que tiene el nombre de las personas, el grupo al que se asignó, son grupos de 4 personas, básicamente porque en las instrucciones yo escogí, digamos, 4 imágenes y dije, cada persona del grupo explica una al resto del grupo y lo que yo quiero evaluar es el entendimiento de los demás. Entonces les evalúo son las preguntas que hacen. También como estimulándolos a que hagan preguntas, porque la parte más importante de aprender es la de preguntar. Entonces, sí, pero si no están contentos con los grupos, pues yo lo que puse ahí fue un poco aleatorio la formación de los grupos, también un poquito guiada con el profe Neil que me asesoró como para que al menos hubiera una persona que tuviera un nivel de familiarización con los temas más alto que el resto en cada grupo y que entonces hubiera más dinamismo. Pero yo puse unos grupos en el Drive. ¿Algo más? No. Sí, quería preguntarte, ¿podrías volver a explicar la parte de single cell transistor? Es que no la he explicado, apenas la voy a explicar. Ah, ya. Ok, dale. Solamente les he dicho que existen 3 tipos y que uno estudia la célula, la otra el tejido y la otra. Cierto, pero ya voy a explicar la single cell. Entonces, cuando estudiamos transcriptoma de un tejido, estamos eliminando la posibilidad de que ese tejido sea heterogéneo, o estamos más bien eliminando, no sería la forma de decirlo, simplificando tanto que si queremos entender un proceso biológico que sea debido precisamente a esa heterogeneidad, lo vamos a perder. Entonces, un poquito como aquí tenemos un jugo de frutas. Y si hacemos nuestro transcriptoma de este jugo verde, vamos a entender aquí un montón de vitaminas muy diferentes que aquí y aquí, diferentes grupos de antioxidantes y de azúcares, pero en realidad, ¿cuál era el componente de ese jugo? Es algo que solamente podemos hacer antes de haber hecho el licuado. Entonces, en un tejido tenemos diferentes tipos de células, eso es un hecho. Si hacemos bulk RNA-seq, estamos haciendo de cuenta que esto todo es lo mismo. Y si hacemos single cell RNA-seq, lo que hacemos es que contamos cada una de las células que están aquí, miramos los perfiles de expresión individuales de cada uno. Y esto es muy útil cuando estudiamos enfermedades y cuando estudiamos muchas otras preguntas de la biología, sino que yo aquí les estoy hablando de enfermedades raras, porque puede hacer que en un tejido que es importante de estudiar porque está asociado a un fenotipo específico, la causa del fenotipo sea por una infiltración de un tipo de célula específica o porque la mutación se expresa solamente en un tipo celular específico o porque la resistencia a la terapia que estamos suministrando al paciente está dada solo porque un tipo de célula no está respondiendo bien. Entonces, en esas condiciones es que uno estudia RNA-seq de célula única. ¿Cuándo no?
cuando uno está haciendo experimentos en el laboratorio en el que está creciendo una línea celular, que todas las células que están en su plato son del mismo tipo, entonces uno ya no necesita hacer eso porque no hay heterogeneidad celular. Pero si hay heterogeneidad celular, ocurre en los tejidos humanos y en los pacientes que se estudia enfermedad, pues entonces el single cell RNA-seq es una técnica muy interesante. Y ya les había hablado de ese protocolo de bulk RNA-seq y era bastante sencillo, ¿cierto? Un tejido, el RNA, secuenciación, heatmap, listo. Resulta que los experimentos de single cell RNA-seq son complejos. No son así. Uno tiene un tejido y lo primero que hace, que ya por sí conseguir el tejido es difícil porque, digamos, sea, por ejemplo, una biopsia, o sea, que es algo invasivo, a menos de que sea células que estén en la orina o en alguna secreción o en la sangre, en ese caso es más sencillo. Estas células están adheridas, la mayoría de los casos, a menos de que sean células que estén en suspensión, ellas están adheridas en una matriz celular y eso es lo que les permite actuar en conjunto, tener su sistema, y hay que disgregarlas. Entonces, hay bastantes protocolos para separar estas células y después de que se separan, viene un paso adicional en el que cómo separamos físicamente las células individuales para poder hacer nuestro ensayo de cuáles células están expresando cierta cantidad de RNAs diferentes. O sea que esto es un protocolo complejo. Aquí, por ejemplo, les hablo de una técnica. Se llama técnica basada en gotas. Entonces aquí, por ejemplo, hay una gotica. Esta gotica es una gotica de agua y en esta gotica de agua hay una perlita. Esta perlita es sintética y esta es la célula real. Una de estas células que encontramos de aquí después de disgregar. Y dentro de esta perlita de agua están los reactivos que permiten la lisis celular y liberan los RNA mensajeros. Estos RNA mensajeros que tienen una cola polía se pegan a un tag o una etiqueta que tiene esta perlita, porque es una perlita sintética, que tiene un polité. Entonces eso hace que esta perlita también tiene un primer que permite que se genere la secuencia complementaria para que se pueda hacer la secuenciación. Aquí me falta contarles cómo es esto, cuál es el mecanismo, o el mecanismo no, el lugar en el que esto ocurre, ¿cierto? Pero básicamente, muy por encima, esta es una de las formas y bastantes, hay diferentes. Después de obtener estas DNAs que vienen del RNA, los DNAs complementarios, se hace la secuenciación y llega a un análisis computacional que es diferente del de RNA-seq y del que vamos a hablar. Técnicas para separar célula de otra célula hay bastantes y ustedes no se tienen que enloquecer entendiéndolas, solo tienen que entender que hay bastantes y yo les voy a hablar de una. Ya les hablé, por ejemplo, de estos nanodroplets o las goticas y resulta que porque hay diferentes, porque unas tienen ventajas que las otras no, pero si ustedes algún día se involucran en un grupo de investigación en el que tengan que hacer single cell RNA-seq, muy probablemente ya van a tener una base de qué es lo que ustedes tienen que considerar más, o sea, qué pesa más en su análisis y van a poder escoger más un método que el otro. Yo les voy a hablar de un método que se llama 10x Genomics porque es el que utilizamos aquí en mi grupo de investigación, pero como les digo, hay más. Pero en realidad 10x Genomics es bueno de aprender porque hay muchos grupos que están utilizándolo, es una técnica que en general es efectiva, muy efectiva y también es un poco más barata que el resto. Entonces, ¿cómo decimos efectiva, muy efectiva? Desde el 2009 hasta hoy han habido, como les digo, diferentes protocolos y 10x Genomics, que es bastante nueva, lo que ha permitido con respecto a las otras tecnologías es obtener más células. Entonces, entre el 2009 y el 2010 se tenían entre 1 y 10 células, esto era una técnica manual y hoy en día ya con todos los avances podemos estudiar hasta 1 millón de células. Entonces vamos a estudiar un poquito cómo funciona esta tecnología de 10x Genomics. Entonces, esto básicamente parece una laminita que es como de vidrio,
en realidad un poquito gruesa, pero es muy pequeñita, se llama un chip, y tiene varios huequitos. Entonces, como todo en la biología molecular, empieza con el científico pipeteando y tiene diferentes tubitos, en uno tiene aceite, en el otro tiene las células y los reactivos, y en el otro tiene las perlitas. Entonces, estos chips tienen 1, 2, 3, 4 filas y varias columnas. Cada columna te permite estudiar un diferente volumen de la muestra. Y cada fila es para que pongas estos diferentes reactivos. ¿Cómo funciona? Aquí vienen las perlitas que tú pusiste en uno de estos eh, huequitos. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, Aquí. Ah, bueno. Entonces, Sí, sí, se ve. Nada, nada, yo no lo veo. no, mira, aquí se mueve. Ah, ya. Kailac, lo siento. Pero que es importante verlo. Entonces, las perlitas tienen, esto, o sea, por dentro, esto es pequeñísimo, pero en realidad tiene todo este diseño, toda esta estructura. Vienen las perlitas y por aquí, por este otro canal, vienen las células. Como esto está en agua, las perlitas y las células, como esto está en un volumen tan reducido, solamente para que puedan caber juntas, se empiezan a asociar unas con otras, solamente porque el tamaño de estos canales son muy pequeñitos. Y luego aquí hay otro canal que tiene aceite. Y como el agua y el aceite se repelen, entonces se empiezan a formar burbujitas. Algunas de esas burbujitas solamente tienen una perla, algunas de esas burbujitas tienen una célula y no tienen una perla, pero muchas de esas tienen la perlita y la célula. Entonces, utilizando esas perlitas se hace una precipitación para obtener solamente las células que tengan la perlita, y se hace lo que ya les conté anteriormente. O sea que en ese fluido, en esa gotica están todas las enzimas y todo para que se haga la lisis celular, para que se haga la creación del cDNA, y que se puedan obtener estas secuencias que después se secuencian. Pero resulta que el truco está en que esta perlita, ese polite que tenía y que también tiene el primer, tiene además una secuencia que es única para cada perlita, que permite marcar cada molécula de RNA específica, y eso lo vamos a ver también cuando hagamos el análisis de lo que se computa. Entonces, por ahora, simplemente les quería contar un poquito de la bioquímica de esa, que generalmente les hubiera dicho que la leyeran, pero me pareció que era mejor explicarla aquí porque no espero que se las hayan enseñado en ninguna clase antes. ¿Qué tipos de análisis podemos hacer con RNA de célula única? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de datos? Lo primero que es casi obligatorio de cualquiera de los otros tipos de análisis es la disgregación de ese tejido, saber qué tipos celulares hay ahí, identificarlos, darles un nombre biológico. Entonces, tenemos ese tejido y identificar cada uno de estos tipos celulares es una primera cosa. Eso se llama deconvolución de poblaciones celulares heterogéneas. Identificar los tipos celulares que hay ahí. Se hace en todos los tipos de análisis de single cell. Y ya estas otras cosas que les voy a decir aquí se hacen dependiendo de la pregunta biológica, pero es importante que lo sepamos porque ya que tengan una pregunta biológica pueden decir, esta pregunta la puedo solucionar si estudio single cell RNA-seq. Entonces, esta me parece a mí muy bonita, que es el análisis de trayectoria, que es tener una pregunta en la que se involucra cómo unos tipos celulares cambian en adaptación a un tratamiento, en adaptación al desarrollo, o sea, cambios temporales a las mismas células. Entonces, en single cell RNA-seq lo que puedes ver es a diferentes tiempos como los perfiles transcripcionales o los genes que se prenden y se apagan cambian. Y eso te permite responder preguntas que estén asociadas al desarrollo o que estén asociadas a respuestas temporales a exposiciones ambientales. La tercera, esta de hecho es bastante rara, pero sí la he visto en varias conferencias. Hay gente que está muy interesada en estudiar cómo es la matemática que define
cuáles genes en los diferentes tipos de células están prendiendo y apagando. No tiene que ver con el estímulo ambiental, ni tampoco con el tipo celular, sino estocásticamente. Entonces, para mirar cuál es la probabilidad de que un gen esté prendido o apagado, ellos utilizan single cell. Creo que nosotros más vamos a enfocarnos más en esta parte de las poblaciones heterogéneas y de las trayectorias, pero es importante que sepan esto porque se van a enfrentar a este tipo de preguntas también. Y la última cosa es la inferencia de redes, y es que en diferentes tipos de células, los genes pueden estar de una manera correlacionada, prendiéndose o apagándose en los diferentes tipos de células. Entonces uno puede tener que a pesar de que son 19.000 genes que codifican para proteínas, tenemos solamente cientos de módulos. Y entonces en cada módulo hay, digamos, 1.000 o menos, dependiendo del módulo, proteínas que actúan de manera coordinada. Y identificar que esas proteínas están actuando, de manera coordinada se puede hacer a través de la expresión del RNA, que codifica para esas proteínas y haciendo inferencias de redes. ¿Qué nos da esto de información? Bueno, hay ciertos procesos de respuesta a estímulos que requieren que de manera coordinada diferentes proteínas actúen. Entonces, esto nos podría ayudar a solucionar este tipo de preguntas. Y aquí viene la parte ya de la computación. Y quiero preguntarles si se sienten en disposición y todavía están aprendiendo, o si ya es demasiada información por hoy, lo dejamos para la próxima clase de cómo se analiza este tipo de datos. Yo diría que mejor para la próxima. Listo, no, me parece bien, es un momento en el que podemos parar, porque de aquí ya si paramos, se me complica porque tendría que repasar otros conceptos. Muestra a ver qué dice acá, mejor la próxima, listo. Entonces, para la próxima clase, repasen este pedacito que aprendimos de single cell. Sí, solamente eso para que estén ubicados. Y como un ejercicio que me ha servido mucho a lo largo de mi trayectoria académica, para que no echen a la basura nada de lo que han aprendido, grábense en un minuto y resuman la parte de genómica, no para que me lo den a mí ni para que se lo den a nadie, sino para que ustedes tengan claro qué aprendieron y qué no. No importa que no hayan aprendido todo, pero que al menos lo que hayan aprendido lo puedan retener. Entonces, un minuto, ponen el cronómetro y se graban resumiendo. Me hablaron de que había diferentes tipos de formatos, me hablaron de estrategias de cómo se consideran las familias. Por fin aprendí qué eran las versiones del genoma, lo que sea que hayan aprendido, el highlight, lo más característico, que sea más interesante o más difíciles para ustedes, les recomiendo que hagan el ejercicio. Y nos vemos la próxima clase y les termino de explicar single cell RNA-seq. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Yo quiero hacer una pregunta, pero en la parte de inferencia de redes.